Continúan las presentaciones de los artistas cubanos en el Kennedy Center de la ciudad de Washington. Rindieron homenaje en la sede de la UNIAC a la reconocida periodista Marta Rojas en su cumpleaños 90. E inició este jueves en Casa de las Américas la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral. Saludos desde La Habana, es jueves 10 de mayo de 2018 y ya iniciamos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Desde el pasado martes, una amplia representación de artistas cubanos llega a diferentes espacios de la ciudad estadounidense de Washington a propósito del Festival Artes de Cuba de la isla para el mundo. El Kennedy Center deviene escenario esencial para la promoción del quehacer de nuestros creadores. El noticiero cultural estableció un contacto con Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Jiribilla, y Pedro Pablo Cruz, presentador de espacios de la radio y la televisión, para conocer sobre el desarrollo de esta cita. Dar a conocer su trabajo en una institución como el Kennedy Center constituye uno de los más grandes sueños para cualquier artista del mundo. Por eso, la cultura y el pueblo cubanos están de fiesta, representados aquí por más de 200 creadores de las artes visuales, la música, el teatro y la danza. En la jornada de ayer, la segunda del Festival Artes de Cuba, la Orquesta Failde deleitó a organizadores y patrocinadores del evento, invitados por la Embajada Cubana en Washington, D.C. El público local colmó las capacidades del Millennium Stage para disfrutar del Cuarteto Caribe Nostrum, y GC Banda Ancha ofreció un concierto intenso y bien articulado, donde reinó el virtuosismo individual y colectivo, al decir de Alicia Adams, vicepresidenta de la institución anfitriona. Este jueves se están presentando el pianista Ulises Rodríguez, el guitarrista concertante Ali Arango y la orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana, agrupación que despertó grandes expectativas con su presentación en la velada inaugural. Hay grandes teatros en el mundo donde uno siempre anhela tocar, y uno de ellos es el Kennedy Center en una de sus salas, en cualquiera de sus salas. Y realmente tener la posibilidad de estar tocando y además representando a nuestro país en un festival tan grande como este es un honor, es un privilegio, y sentir que el público norteamericano acogió tan bien nuestra música, la música cubana, el arte cubano en general, en todas las obras que se presentaron en la inauguración. Siempre hubo muchos aplausos, público de pie, ovación, y eso realmente te hace sentir bien siempre. Ser parte de esto ha sido de las mejores cosas que le ha pasado a nuestra orquesta. La jornada de jueves ha reservado para el cierre un concierto del jazzista cubano Josvani Terry y su Afro-Cuba Sextet, banda radicada en Nueva York, que se presentó recientemente en La Habana y que ahora se integra al elenco de Artes de Cuba. Usted seguirá recibiendo los pormenores de la fiesta aquí, en el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de prensa y lo hacemos por el portal de Cuba Sí, para conocer que representantes de 10 provincias se reúnen en Santi Espíritus hasta el día 12 en la 16ª edición del evento teórico sobre medios de comunicación Voces Cruzadas, dedicado al cineasta cubano Alfredo Guevara. Jairo Alberto Pacheco, vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz en ese territorio, explicó que participan estudiantes de todas las universidades del país donde se imparte la carrera de periodismo. Durante varios días se debatirán temas como la antropología y los medios de comunicación, periodismo e historia, papel del comunicador en el rescate y divulgación del patrimonio histórico y el lenguaje sexista, violento y de adulto en las publicaciones mediáticas. Por su parte, Prensa Latina destaca que la Embajada de Cuba ante el Estado italiano inicia hoy en Roma una jornada de 3 días de homenaje al destacado periodista Gianni Minà
por sus 80 cumpleaños. El reconocimiento incluye la presentación de parte de su obra audiovisual Fidel le dice al Che, 40 años después, y la última entrevista de Fidel. Como colofón en una ceremonia en la sede diplomática de la isla en Roma, a Minaa le será conferida la distinción Félix el Musa, máximo galardón otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba. De este modo se reconocerá la labor del escritor, documentalista y periodista consagrada a América Latina y el Caribe, en la cual se destaca la entrevista de más de 16 horas realizada al líder cubano Fidel Castro, de donde surgió el documental Un día con Fidel. Y cerramos nuestro recorrido en Radio Habana, Cuba, para conocer que De Cuba para el mundo entero es el título de la más reciente producción discográfica de Adalberto Álvarez y Susón, justo cuando este músico cubano celebra 45 años de vida artística y 35 con su orquesta. El fonograma, bajo el sello Biz Music de Artex, cuenta ya con el videoclip de ese tema homónimo del disco. A la presentación oficial ante la prensa concurrieron muchos de los más altos exponentes de la música popular cubana y el propio artista. Explicó que el material cuenta con 10 composiciones pensadas para el bailador, pero aportándoles también un toque trovadoresco, y tiene incluso 2 temas que rescató, dándoles otra sonoridad. Esta hermosa tierra mía conserva la tradición, no pierde la cubanía. No pierda la tradición, no pierde la cubanía. Precisamente con el videoclip que promueve esta nueva producción discográfica cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso estaremos abriendo nuestra sección contrapuntada para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a los grupos portadores de la tradición cultural. Usted no se vaya, en breve estamos de vuelta. Esta mañana la Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió un homenaje a la reconocida escritora y periodista cubana Marta Rojas. Amigos, compañeros de labor, intelectuales asistieron a este emotivo encuentro en la que también la novelista recibió la condición de miembro de mérito de la UNIAC. A lo largo de fructíferas décadas, Marta Rojas ha escrito muchas historias de eso que llamamos realidad. Marta periodista, e historias que se ha inventado. Marta escritora. Todo parte de una sola vocación, de una curiosidad raigal. Porque a mí me gusta mucho inventar. Desde niña, mi mamá me decía, desde cuando era chiquita, siempre me ponía nombretes de gente que inventaba cosas y eso. Siempre en los juegos y todo fui muy creativa, realmente, no era muy disciplinada, pero Julita Verne me puso. Julita Verne, porque yo iba a ver las películas y entonces después lo contaba, pero se lo contaba distinto, como a mí me hubiera gustado que fuera, cuando tenía 8 o 9 años. La UNIAC ha distinguido a una intelectual inquieta y comprometida con su país y sus circunstancias. Marta Rojas ha conquistado legiones de lectores y ese es el gran privilegio, el premio mayor. Me gusta trabajar, yo no puedo estar sin trabajar, no puedo. Y además el periodismo me ha ayudado extraordinariamente porque a mí no me molesta escribir con un montón de personas al lado. Yo estoy escribiendo una novela, cualquier cosa de ese tipo, ya no la cosa periodística, en mi casa y me llaman o tengo que ir al periódico, ahora que hay memoria, pues lo hago. O si no, yo cogía las últimas palabras y lo terminaba en el periódico. Es decir, me gusta trabajar, tengo que estar haciendo algo siempre. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural.
La 22ª edición del Festival Internacional de Poesía tendrá lugar del 28 de mayo al 5 de junio en diferentes escenarios de esta capital y otras ciudades del país. En conferencia de prensa se ofrecieron detalles de la cita. Un equipo de nuestro noticiero asistió y conversó con algunos de sus organizadores. En la Sala Villena de la UNIAC se dieron cita a miembros de la prensa y el comité organizador de la 22ª edición del Festival Internacional de Poesía para conocer lo que sucederá en esta edición del evento de poetas. En la ocasión se destacó que estarán presentes destacados poetas de nuestro país y otros importantes de otras naciones. Las propuestas de este festival, que se dedica a la poesía oral y popular, comprenden un amplio programa de actividades donde sobresalen los recitales de poesía, pero también tendrán lugar conferencias, conciertos, presentaciones escénicas y exposiciones. Me parece que es un momento especial dentro del gran movimiento cultural que tiene Cuba, porque el festival en esta ocasión, en esta edición, va a estar dedicado a la defensa de la poesía popular cubana. Eso me parece esencial desde todo punto de vista, porque de alguna manera se está defendiendo también la identidad nacional, que es algo muy importante que debemos hacer, sobre todo en estos tiempos. La Casa del Alba Cultural, principal sede del evento, acogerá, entre otras propuestas, el foro Poetas, Poesía y Acción Ciudadana en Nuestra América, que se dedica al inolvidable José María Heredia, poeta indispensable en el panorama cultural de nuestra nación. Es un momento importante para nosotros. El homenaje al 190 aniversario, el foro ambientalista, el foro sobre la responsabilidad de los poetas ante los sucesos del mundo actual. Creo que es un foro de participación muy amplia, de más de 30 países de todo el mundo, unos 140 poetas extranjeros y otro tanto de poetas cubanos. Del 28 de mayo al 5 de junio, 22ª edición del Festival Internacional de Poesía, un evento para dialogar y conocer lo más representativo de la creación poética de Cuba y el mundo. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la estamos dedicando a los grupos portadores de tradición cultural en nuestro país. Y hoy recibo en el estudio a Rosana Castro Peguero, quien es directora de Estudios Socioculturales del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Rosana, sabemos la importancia que ustedes le dan a este tema para la identidad de nuestro país, para la identidad cultural en sentido general. Pero ahora, ¿por qué habría que darle importancia desde todos los puntos de vista y desde todos los actores de la sociedad? Bueno, a ver, el trabajo con el rescate, ¿no?, con la protección de los grupos portadores tradicionales es esencial para el fortalecimiento de la identidad cultural de Cuba, de todos aquellos valores culturales que nos identifican como pueblo. Es esencial para la protección de la memoria histórica, de todos aquellos valores que son diferentes, son diversos a lo largo de todo el país y que nos conforman como identidad nacional. Entonces es esencial porque eso es lo que nos hace amar lo que somos como cubanos, amar lo que somos por la cultura de vida que se porta en cada localidad, y eso es esencial para el trabajo de defensa de nuestra identidad como nación, como pueblo, como grupos de cubanos que somos, a partir de lo que nos distingue como cultura de vida, como cultura en sentido general. Algunos televidentes pues citaban algunos problemas que tienen los grupos portadores desde el punto de vista de su funcionamiento e incluso de su financiamiento. Y otros, por ejemplo, hablaban de experiencias con los gobiernos locales y de cómo los gobiernos locales pudieran quizás apoyar o de alguna manera gestionar mejor ese trabajo que hacen los grupos portadores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, realmente como prioridad de la política cultural cubana, históricamente y hoy, está la defensa, la protección, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y dentro de ello, por supuesto, la protección, el sostenimiento, el sostén, ¿no?, de los grupos portadores tradicionales. Está como prioridad de la política cultural y debiera ser prioridad de los gobiernos locales, y bueno, quien debiera de alguna manera regular, no direccionar este trabajo de defensa de estos grupos portadores por ser prioridad de la política cultural, serían las direcciones municipales de cultura o las direcciones provinciales de cultura. Y dentro de ellos, bueno, Casa de Cultura, como función tenemos el rol de proteger estos grupos portadores, de acompañarlos, de investigarlos, de estudiarlos, porque estos son expresiones genuinas que tienen mucho que ver con la interacción de esos grupos humanos auténticos,
desde su cultura de vida, en la interacción que tienen con el contexto y todo lo que producen, crean, ¿no?, como grupo humano en esa interacción con el contexto. Y de ahí, bueno, emergen, ¿no?, como grupos portadores de una tradición cubana local, como decía, que nutre, ¿no?, enriquece la diversidad cultural de Cuba. Ahora, ¿qué pasa? No siempre, desde todos los gobiernos locales, se tiene, ¿no?, esta comprensión de la importancia que tiene la cultura, la tradición para el mantenimiento del proyecto cubano, de Cuba como nación. No siempre existe la sensibilidad por los gobiernos locales de cuál es la importancia que tienen estos grupos para el mantenimiento de la memoria histórica, para la apropiación que deben hacer sobre todo los niños, las nuevas generaciones, de lo que nos identifica como cubanos, de lo que nos identifica en cada localidad, con esos valores culturales que son distintos, como decía, a lo largo de todo el país, pero que nos nutren desde la diversidad como identidad. Que nos distinguen. Entonces, bueno, no siempre los gobiernos, reitero, priorizan desde la política cultural, debiera ser, ¿no?, esta defensa, esta protección de los grupos portadores, en su sostenimiento, en su mantenimiento, su protección, desde todas las dimensiones. Hay quien tiene la falsa creencia de que este tema solamente compete al Consejo Nacional de Casas de Cultura. ¿Cuál es la proyección sobre este tema? A ver, nosotros de alguna manera, como función, como línea estratégica del Consejo Nacional, del sistema de Casas de Cultura del país, esa es una línea de trabajo estratégica, la protección del patrimonio cultural inmaterial y dentro de ellos los grupos portadores. Ahora, como responsabilidad social, como responsabilidad cívica, ¿no?, como responsabilidad, la defensa y la protección de los grupos portadores debe ser función, debe estar dentro de las acciones, de la gestión institucional de todo el sistema de la cultura y fuera del sistema de la cultura de todas las instituciones y actores sociales, ¿no?, del país, porque es esencial, repito, nos va la defensa de la identidad, nos va lo que somos hoy y seremos Cuba como nación, como cultura, que nos identifica y nos distingue, ¿no?, dentro de todas las culturas y dentro de la cultura universal, ¿no?, que como seres humanos portamos todos. Muchísimas gracias, Rosana, por estos criterios. Yo te espero en una próxima emisión. Y a usted le recuerdo que mañana llegará el colega Yuris Norido para poner punto final a este debate. Usted aún nos puede escribir a contrapunteonc@cubarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Tiempo entonces para una segunda pausa en esta emisión. Usted no se vaya, aún tenemos más para contarle. La 27ª edición de la Feria del Libro continúa sus jornadas en Santiago de Cuba. La Universidad de Oriente es uno de los espacios que acoge la cita y en esta jornada se presenta el texto Reto a la Soledad del héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio. Son los jóvenes el público más interesado en las historias que cuenta el héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio, en su libro Reto a la Soledad. Será porque cada una de sus 238 páginas narran la vivencia real de aquellos 10 años, 7 meses y un día en la prisión de Somalia. Villavicencio apenas tenía 20 años, por eso cada recuerdo logra conectar con las juventudes de la Universidad de Oriente, quienes asumen la resistencia y la fuerza de voluntad como una de las mejores enseñanzas de este hombre. Hay otro mensaje que es que yo siempre lo dejo a los jóvenes, aparte de la parte política, y es que tienen que leer. Los libros están llenos de conocimiento, y conocimiento en este mundo tan complejo es poder. Mientras más yo leía, más poderoso me sentía. Ese muchachito de 20 años, tímido, se fue convirtiendo en un joven extremadamente
atrevido. Buscando establecer mayor cercanía, el autor anuncia que si doloroso fue escribir el libro, más fuerte aún será verlo en el cine, otro de sus grandes retos. Yo hice ya el guión literario, ahora ellos van a hacer el guión técnico. La película yo creo que va a ser más terrible que El reto de la soledad, porque no es lo mismo leer, ¿no? Pues yo, a ver, cuando yo estaba escribiendo este libro, el libro me hacía mucho daño, yo traté de suavizar las escenas. Entonces no es ni la mitad de lo que yo sufrí en la prisión. En el libro, la película sí sale como es en la realidad. Su impronta de internacionalista fue distinguida por los estudiantes de esta Casa de Altos Estudios con la placa conmemorativa 70 aniversario. También se reconoció a varios profesores del centro educativo, merecedores del Premio Nacional de Historia y de la Crítica, quienes presentan sus materiales en esta edición. Se convierte así la Universidad de Oriente en uno de los principales recintos feriales, buscando conectar a la juventud con historias literarias y héroes verdaderos. Desde Santiago de Cuba, Dairon Changarrams, Noticiero Cultural. Este viernes inician en Casa de las Américas las jornadas de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral. Un equipo de esa institución ofrecerá cobertura diaria a la cita y ya nos presenta un primer acercamiento. Jueves 10. Con la llegada del mes de mayo, vuelve otra edición de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, que cada 2 años organiza la Casa de las Américas. Del 11 al 20 visitan Mayo Teatral, en su 10ª edición, agrupaciones de España, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Puerto Rico, Martinica y Cuba. Matanzas y Santa Clara y Cienfuegos son también sedes del encuentro. Bueno, este Mayo Teatral tiene como elementos distintivos una línea temática que es proceso y resultado, porque a partir de la variedad de lenguajes de las puestas que están aquí, hemos enfatizado en eso, porque vamos a tener sesiones de desmontajes artísticos donde invitamos a los creadores a abrir los procesos. Pero no nos interesa tanto un recorrido narrativo, sino un recorrido conceptual donde aborden procedimientos, dificultades que son de interés para el resto de los creadores y que nos permiten también hacer más profundo el encuentro que tengamos con ellos aquí. Son habituales los talleres, publicaciones y exposiciones en la cita teatral. Este año, la novedad serán los desmontajes que tendrán lugar en las mañanas en la sede de la casa. Este año, como es habitual, tenemos esa línea de superación que es para los actores, los activistas, los interesados en teatro, sino a los que están relacionados de alguna manera al arte teatral. Y precisamente uno de esos talleres es Brincos y Saltos, de juego como disciplina teatral, que va a impartir la maestra Rosalisa Márquez, la que viene al mando de Todo Junto con la propuesta Hijas de la Bernarda. Y es un taller que ella, sobre todo, una de las premisas es que todos podemos hacer teatro. Pues ella fue aprendiz de Augusto Boal, el gran teatrólogo brasileño, y también colaboró por 3 décadas con él en diferentes montajes, y con su Teatro del Oprimido es lo que proclama en esa teoría. Bajo el lema Proceso y Resultado y dedicada a Puerto Rico, la actual edición tendrá como espacios principales en la capital el circuito de teatros de la calle Línea, además de plazas en La Habana Vieja y en La Timba, Nuevo Vedado. Parte del prólogo es mi conversación con el público, o sea, yo aparezco en escena. Y estoy tratando de pensar cómo acercarme más al público cubano. Pues nos acerca a una tradición centenaria, pero que a la misma vez pensé en las caminatas de Lorca por la ciudad de La Habana. Así es que hay una relación de todos estos elementos: Lorca, La Habana, Puerto Rico, San Juan, la maestra Gilda Navarra, que vino aquí en el 78 a ver danza y teatro, que es a quien le dedicamos la pieza. Y lo que pasa es que la maestra, como todos nosotros, pues falleció, y entonces quisimos hacerle un tributo a ese montaje de ella, porque había un cuerpo que baila flamenco y que se convierte como en el eco de la maestra, que es Yandar Casas. O sea que es la coyuntura de muchos factores. Bueno, La Cita es un espectáculo dirigido por mi padre, Eduardo Doime a Dios, y que interpreto junto a Venecia Feria. Llevamos un año haciendo el espectáculo, y este fin de semana, viernes y sábado, volvemos al Café de Bertolt Brecht, donde mismo lo estrenamos. Es un espectáculo donde pasamos por 7 situaciones,
todo el tiempo estamos entrando y saliendo de las caracterizaciones que tenemos en escena, y es un espectáculo que escribí sin imaginar que iba a ser montado y que íbamos a participar en todos estos eventos, pero lo disfruto muchísimo. Y se llama La Cita porque todo el tiempo se hace referencia a novelas, a personajes históricos, a obras de la literatura cubana. Todo el tiempo se están citando obras de arte y decidimos entonces ponerle ese nombre, ¿no? Final, en esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de la continuidad del Festival Artes de Cuba en la ciudad de Washington, conocido del homenaje de los escritores y artistas cubanos a la reconocida periodista Marta Rojas, quien recibió la condición de miembro de mérito de la UNIAC, y le pusimos al tanto del inicio de las jornadas de Mayo Teatral. Mañana regresaremos con otro acercamiento a la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.